Bien, estimados alumnos, tengan muy buenos días. Vamos a continuar con las clases de química. Vamos a entrar en el tercer tema de la quinta unidad y vamos a continuar la hilación de temas. Recuerden que la semana pasada nos quedamos viendo con lo que era la ubicación de un grupo dentro de nuestra tabla periódica. Nos centramos a hablar del grupo A y cómo ubicarlo a través de nuestra configuración electrónica. Hoy vamos a hablar acerca de la nomenclatura inorgánica, de qué se trata o en qué se basa, y vamos a especificar que también qué es el número de oxidación, a qué nos ayuda o qué nos permite. Entonces, chicos, empecemos. Bien, tenemos que tener en cuenta que en la naturaleza, o como hemos visto ya en los temas anteriores de tabla periódica, hemos visto que existen una gran variedad de elementos. Ahora, estos elementos, al unirse, van a formar los compuestos. Y va a existir de igual manera, así como hay una gran cantidad de elementos, hay una gran variedad de compuestos químicos. Ahora, muchos de estos se elaboran de manera natural, perdón, se forman de manera natural y otros se elaboran por la intervención de la mano del hombre, existiendo así aún mucha más cantidad o mucha más variedad de lo que, de lo que existen en los elementos químicos. Entonces, hay muchos más compuestos químicos que elementos químicos. Entonces, hay una gran variedad en ese sentido. Es por ello o fue gracias a ello que los científicos o los químicos, para ser exactos, idearon una forma o un método que permita nombrar y formular a estos compuestos para evitar de que de alguna otra manera se nombren algunos compuestos de la misma manera o se repitan algunas fórmulas o nombres. Entonces, la nomenclatura actual, la nomenclatura que vamos a ver, está basada en las reglas propuestas por la UPAC, ya saben, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Así como nombra los elementos, también nombra los compuestos. Ahora, el objetivo entonces de nombrar o formular a los compuestos es de que a partir ya sea de un nombre tengamos una fórmula o a partir de una fórmula podamos nombrarlo. Entonces, viceversa. Entonces, vamos a poder manejar la fórmula o el nombre. Ahora, principalmente para ver lo que es la nomenclatura de un elemento o para poder nombrar a un elemento o darle su nombre, tenemos que primero tener en cuenta o tener en primer lugar claro lo que es el número de oxidación o el estado de oxidación. Entonces, vamos a ver que el número de oxidación es aquella carga real o carga aparente que adquiere un átomo o un elemento químico. Bien, entonces, sabiendo esto, vamos a ver las reglas para determinar los números de oxidación. Entonces, como ya vimos, el número de oxidación es la carga real o aparente que adquiere un átomo de un elemento químico. Entonces, la carga va a ser dada dependiendo del grupo o de qué grupo pertenezca el elemento químico. Entonces, vamos a ver tres reglas básicas o tres reglas fundamentales que se utilizan para determinar los números de oxidación o las cargas aparentes en este caso. Vamos a tener que el estado de oxidación o número de oxidación del hidrógeno es generalmente positivo 1. Es generalmente, eso no quiere decir porque hay compuestos donde el hidrógeno se va a comportar con carga negativo 1, pero generalmente, mayormente, en mayor proporción, en mayor cantidad de veces, el hidrógeno vamos a tomarlo con carga positivo 1. De igual manera, el estado de oxidación o número de oxidación del oxígeno generalmente es negativo 2. Generalmente, en mayores casos, en mayores cantidades, porque también lo vamos a poder encontrar con carga positivo 2, pero mayormente, repito, carga negativo 2. Y en todo compuesto molecular, la suma de los números de estados de oxidación siempre tiene que ser igual a 0. ¿Para qué? Para que de esta manera las cargas se neutralicen. Al neutralizarse las cargas, entonces vamos a tener que van a tener como estado de oxidación todo el compuesto tiene que ser 0. Ahora vamos a ver ejemplos. Vamos a tener aquí, miren,
Miren, por ejemplo, yo tengo acá el nitrógeno y el hidrógeno que van a formar el amoníaco. Entonces, NH3, recordemos, a partir de ahorita ya vamos a ir aprendiendo los nombres de ciertos compuestos, los nombres generales, que es el amoníaco, NH3, amoníaco. Entonces, imaginémonos, no sabemos la carga del, voy a ponerle acá, hacerle un zoom, aquí está. Miren, nosotros no sabemos la carga del nitrógeno, le estamos poniendo aquí X, no sabemos la carga del nitrógeno. Entonces, ahí. No sabemos la carga del nitrógeno, entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos X. La carga del hidrógeno, según las reglas anteriores que hemos visto, le estamos colocando al hidrógeno positivo 1, entonces ahí está, positivo 1. ¿Qué hacemos posteriormente? Nos vamos a nuestra regla número 3 y la regla número 3 que nos dice que la sumatoria de los estados de oxidación tiene que ser igual a 0. Entonces, como la sumatoria de los estados de oxidación tiene que ser igual a 0, ¿qué decimos? Miren muy bien, multiplicamos por la cantidad de átomos de cada elemento. La cantidad de átomos de cada elemento. Por ejemplo, miren, el nitrógeno, ¿cuántos átomos tiene? El nitrógeno solamente tiene un átomo, solamente tiene un átomo. Entonces multiplicamos 1 por X. Entonces 1 por X, aquí está, 1 por X. ¿Qué más? El hidrógeno, ¿cuántos átomos tiene el hidrógeno? El hidrógeno tiene 3. Entonces tiene 3 átomos, entonces multiplicamos 3 por 1. 3 por positivo 1. Acá por la carga. Se va a multiplicar el número de átomos, repito, el número de átomos por las cargas que posee cada elemento. Entonces, el nitrógeno yo no sé la carga, el hidrógeno le pongo la carga general que es positivo 1 y a cada carga la voy a multiplicar por el número de átomos. En nitrógeno hay un átomo y hidrógeno hay 3 átomos por 3. Y eso lo igualo a 0 porque nos basamos en la regla número 3 que nos dice que todo compuesto molecular, la suma de sus números de oxidación debe ser igual a 0. Entonces despejamos, hacemos una ecuación, tenemos X más 3 es igual a 0, ese 3 pasa a restar con signo negativo y entonces vamos a tener que la carga del nitrógeno en este caso sería negativo 3, sería negativo 3. Entonces aquí tenemos. Vamos a ver más ejercicios o más problemas para que tú puedas desarrollarlos o posteriormente puedas resolver más ejercicios. Bien, entonces aquí vamos a tener más ejercicios. Hacemos un zoom por acá. Bien, acá vamos a tener más ejercicios. Listo, miren. Vamos a tener acá el... Bien, acá tenemos el óxido férrico. Y tú dices, profesor, ¿cómo se llama óxido férrico? Bien, el nombre lo vamos a ver en la siguiente clase. Cómo nombramos a los óxidos, cómo nombramos a los anhídridos, a los hidróxidos. Entonces, los nombres de los compuestos específicos ya los vamos a ver en el siguiente video. Ahora vamos a ver cómo encontramos los estados de oxidación, que los estados de oxidación son los que posteriormente nos van a permitir darle el nombre. Por ejemplo, te adelanto algo. Ahorita yo digo que es el óxido férrico porque yo ya sé qué carga tiene el hierro. Y entonces vamos a tener óxido férrico, óxido ferroso también. Entonces, para no confundirte en esto, vamos a dejar eso para la próxima, para el próximo tema. Entonces, ahorita que vamos a ver cómo hallar el estado de oxidación o el número de oxidación, en este caso, de cada uno de los elementos. Una vez que tú aprendas a hallar el estado de oxidación o el número de oxidación de cada uno de los elementos, entonces tú ya vas a poder nombrarlos o vas a poder saber el nombre o cómo se le da el nombre. Por ejemplo, yo te hablo de óxido férrico y posteriormente te voy a hablar de óxido ferroso. Entonces, dependiendo de la carga que va a poseer el elemento, yo voy a decir óxido férrico o óxido ferroso. Pero eso ya lo vamos a ver en el próximo video. Ahora vamos a ver, centrarnos en cómo yo hallo esta carga. Por ejemplo,
De igual manera que en el anterior problema, yo veo el óxido, como dijimos, el oxígeno, como dijimos, va a tener carga negativo 2, y al hierro, como no sabemos, le ponemos X. Nuestra fórmula nos dice multiplicar el número de átomos por las cargas e igualarlo a 0. Entonces vamos a tener 2 por X más 3 por negativo 2 igual a 0. Despejamos, vamos a tener 2X menos 6 es igual a 0. Este 6 pasa con signo positivo, el 2 lo divide y nos quedaría como resultado carga positivo 3. Carga positivo 3. Ahora vamos a ver el cloro. Antes de ir al cloro, perdón, miren, acá te aclaro de una vez lo que te decía. Miren, como tiene carga positivo más 3, se va a llamar férrico. Si fuera otro tipo de carga que es carga positivo 2, sería ferroso. Pero mejor ya no te adelanto, te vayas a confundir, lo vemos en el próximo video. Que dependiendo de la carga se va a llamar óxido férrico o óxido ferroso. En este caso es 3, entonces yo ya sé que es óxido férrico. Si fuera carga positivo 2 es óxido ferroso. Bien, de igual manera aquí vamos a tener otro problema como este de aquí. Vamos a tener 2 átomos de cloro, 5 de oxígeno. Nos piden hallar el número de oxidación del cloro. Al oxígeno, ya saben, le vamos a poner siempre negativo 2. Y al hidrógeno, cuando lo tengamos, vamos a dar positivo 1. Entonces, en este caso, multiplicamos 2 por X más 5 por negativo 2 y lo igualamos a 0. Despejamos nuestra ecuación y vamos a tener que X tiene un valor de positivo 5. Entonces, la carga del cloro va a ser positivo 5. Por aquí otro problema. Miren, aquí tengo el ácido clorhídrico. Entonces, aquí yo digo, ¿de cuál no sé la carga? No sé del cloro. ¿Por qué? Porque del hidrógeno yo normalmente le voy a asumir o le voy a poner que su carga es positivo 1. Pero del cloro no sé. Entonces, de igual manera multiplicamos 1 por positivo 1 más 1 por X y lo igualo a 0. De esta manera yo despejo mi ecuación y voy a tener que 1 más X es igual a 0. Este 1 pasa a restar X, sería negativo 1. Entonces, de esa manera neutralizo de igual positivo menos 1, tendría 0. De esa manera yo neutralizo las cargas. Entonces, ya sé la carga del cloro que vendría a ser negativo 1. Por aquí, otro ejercicio, mira, en este ejercicio, aquí ya vamos a tener 3, mira, 3. Vamos a tener 3 elementos, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. De cuál yo no sé mayormente es del elemento de en medio. Entonces, del hidrógeno yo siempre le voy a asumir que su carga es positivo 1. Del nitrógeno no se le pongo X. Y del oxígeno yo asumo generalmente que es negativo 2. Entonces multiplico 1 por 1, después tengo 1 por X y después tengo 3 por negativo 2. Recuerden que estoy multiplicando el número de átomos por la carga. Un átomo por 1, un átomo por X. 3 átomos por negativo 2. Entonces recuerden, en este caso estoy multiplicando el número de átomos, por el número, por la carga de oxidación o el número de oxidación. Entonces, despejando me quedaría 1 más X menos 6. Me quedaría 1 menos 6, me queda menos 5. Este negativo 5 pasa con positivo al otro lado y tendría aquí que el nitrógeno tiene carga positivo 5. Posteriormente, aquí voy a tener, miren, un hidróxido. Ya más adelante vamos a ver qué es un hidróxido. Pero un hidróxido se caracteriza por poseer este grupo hidroxilo, que es el grupo OH, que ya lo vamos a ver más adelante para que no te confundas. Entonces, en este caso, miren, en este caso, cuando tengamos aquí un metal y el grupo hidroxilo, que es el grupo OH, el número de átomos de este grupo me va a indicar la carga. Por ejemplo, ¿cuántos átomos de este grupo tengo? Tengo 2 átomos. Entonces, este 2 viene de frente a representarme la carga que este posee, que en este caso sería positivo 2. Si yo tengo, por ejemplo, a ver, vamos a
Aquí está, lápiz. Por ejemplo, si yo tuviera el, por ejemplo, acá de igual manera, miren, boro, así, oxígeno, y por acá tengo el átomo 3. Este 3 de aquí me indica la carga de este, que vendría a ser que carga positivo 3. Y si ustedes se dan cuenta o se percatan de algo también muy importante en estos problemas que estamos viendo, que esta carga es relativa o va relacionada referente al grupo que pertenece. Por ejemplo, el boro pertenece al grupo 3. Entonces, miren, carga positivo 3. Coincidencia, ¿verdad? Miren, coincidencia no, sino que tienen una relación entre el grupo al que pertenecen y el estado de oxidación que poseen. El calcio, por ejemplo, el calcio se encuentra en el grupo 2 y miren cuál es su número de oxidación 2. Por ejemplo, si vamos a regresar a los problemas anteriores, a ver, permítame borrar esto. Vamos a borrar esto. Listo. Sí. No, a ver. Listo. Por ejemplo, si vemos acá el nitrógeno, hemos hallado que su estado de oxidación es 5 y justamente el nitrógeno pertenece al grupo 5. Ahora miren, vemos aquí el cloro. El cloro tiene carga negativo 1. Se encuentra en el grupo 7. Tú dirás, entonces no guarda relación. No guarda una relación directa, pero los elementos que se encuentran en el grupo 7, 7A, van a tener esa tendencia a perder un electrón o tener una carga negativa 1. Vamos a ver, por ejemplo, acá en el cloro, de igual manera, miren, otra carga que es carga positivo 5. Vamos a los elementos del grupo 7 van a poseer diferentes cargas. Van a poseer positivo 1, positivo 3, positivo 5 y negativo 1. Entonces, miren, entonces vamos a ver que van a poseer diferentes cargas. Por eso, dependiendo al compuesto que se unen, vamos a ver qué carga poseen y esa carga o número de oxidación es el que nos va a permitir más adelante darle un nombre a este compuesto. Vamos a ver en el problema que vimos acá. Miren, el hierro tiene carga positivo 3, pero también puede poseer carga positivo 2. Y repito, dependiendo de ese número de oxidación o de esa carga, se les va a dar el nombre. Bien, chicos, hasta aquí la explicación del día de hoy. Espero que haya quedado claro. Cualquier día nos estamos viendo por Zoom también nuevamente para desarrollar algunos problemas. Así que, bien, chicos, cuídense, que Dios los bendiga.